pinchos a 10 céntimos. ¿Se imaginan que alguno de las formaciones políticas pusiese en su programa electoral y ofreciese pinchos a 10 céntimos? No nos llamarían solamente populistas, sino que nos llamarían directamente estafadores. Ahora prueben a convertir las siglas de su partido político no en las siglas de una empresa, si no lo es ya, y ofrecen ese mismo servicio a la Consejería de Educación. Pues igual consiguen un contrato para llevar la comida de un colegio, como sucedía, por ejemplo, en la Universidad Laboral de Gijón. Ofertar pinchos a 10 céntimos, que luego los niños se encontraban con que no solamente desaparecía la tabla de precios, sino que cuando iban a comerlo se convertían en pinchos de €1. La diferencia no era muy grande, seguramente, con los pinchos de otros centros escolares, pero la lección era mucho más importante. La lección que realmente se llevaban nuestros niños y nuestras niñas era que, siendo un poco pillo, pues se podía uno llevar un contrato de la escuela pública. Hay lecciones que son mucho más importantes que las que se dan en las aulas. Y por eso es tan importante el pensar qué hacemos en los espacios y en los tiempos que no son formalmente lectivos. Porque precisamente la democracia parte por arrebatar el tiempo que desgraciadamente tenemos que dedicar a otro tipo de cuestiones. Esa es nuestra responsabilidad, reapropiarnos del tiempo y decidir qué hacemos con él. Cuando se abre el debate sobre los comedores escolares, normalmente tiende a situarse en el campo de la situación económica, de las situaciones de emergencia. Y no falta razón para que sea así. En Asturias, 1 de cada 3 menores está en riesgo de exclusión o de pobreza, y la proporción, en el caso estatal, la media estatal, está incluso por encima, con un 34%. Y, por tanto, es normal que eso copie inicialmente el enfoque del debate y que además lleve a que las exigencias que se plantean a la escuela sean cada vez mayores cuanto menores son los recursos que se le atribuyen. Los recortes en educación, en los presupuestos de 2015, alcanzaban 7.000 millones respecto a los de 2009. Los de 2009 representan el pico de gasto en educación pública, y de ahí en adelante no hizo más que descender, algo anómalo completamente en los últimos 30 años de la democracia, que lleva a que el presupuesto de gasto de educación pública en España esté en el 8%, mientras que la media de la OCDE sea del 11%, lo que hace que, por cierto, pues países como Italia y Hungría sean los únicos que estén por debajo gasto. Pero es que los recortes no solamente son patrimonio del Partido Popular. El Partido Socialista, que ha visto aumentar la deuda desde 2007 a 2017 del 3,5 a más del 10%, ha recortado en ese mismo periodo 33 millones del presupuesto de educación. Esa es la apuesta que ha hecho el Gobierno autonómico, de tal manera que estamos ante la obligación no solamente, como representantes políticos, en nuestra batalla por el tiempo, de atender a la emergencia, pero también a la urgencia. Respondemos a las necesidades inmediatas, pero también tenemos que afrontar lo urgente. Y lo urgente es que cada vez cuesta más conciliar las condiciones laborales, la realidad del mercado laboral, con la sostenibilidad de la vida. Y por eso es afortunado traer este debate aquí y ver cuál es el papel de la educación. Pero, y aquí creo que es donde surge una trampa, cuando se habla de condición de conciliación laboral y familiar, de alguna manera se hace la descarga sobre el sistema educativo. Porque aquí, insisto, surge una amenaza que va más allá del tema de los recortes. No es una cuestión de dinero. Es, de alguna manera, decirle a la escuela, por dos caminos distintos, desde dos enfoques completamente distintos, que se tiene que adaptar a lo que pasa fuera. Históricamente, había quienes decían que la escuela simplemente era la formación de mano de obra, la formación para acceder al mercado laboral, y que, por tanto, los ritmos y la sociabilidad estaban condicionados a ese reloj que veían en las paredes de la escuela, que era el que los niños y niñas acabarían encontrando en las paredes de las escuelas, en las paredes de la fábrica. Para otros, la escuela siempre fue una inversión, siempre fue un negocio, fue una suerte de acumula capital individual en forma de capital humano para poder competir con los demás. Y, por tanto, la sociabilidad única y exclusivamente tenía por fin ampliar la agenda de contactos y también mejorar las habilidades sociales de ese currículum oculto que permitiría competir en el mercado. Por tanto, este debate sobre la conciliación, para unos, para el primer enfoque, simplemente se trata de paliar los efectos de que las paredes de las fábricas hayan desaparecido y con ello los relojes, y que, por tanto, no tengamos ningún tipo de control sobre nuestras vidas, hacer cargar a la escuela con la responsabilidad de cubrir las demandas que eso genera. Y para otros, para los otros, las necesidades de la conciliación de la vida laboral y familiar se convierten en una oportunidad de negocio. Afortunadamente, no es esta la única manera de verlo.
Afortunadamente, la sociedad civil dio un paso adelante y cuando las instituciones negaban la agudeza de la crisis, organizaban desayunos, organizaban actividades extraescolares, porque veían que no solamente la escuela podía ser refugio frente a las políticas de austeridad, es que la veían como punto de partida para reconstruir los lazos sociales que se estaban desmantelando. Esas iniciativas a día de hoy encuentran reflejo en los programas municipales, especialmente en los ayuntamientos del cambio. En la ciudad de Oviedo, donde se tiene que asumir año tras año costes como los derivados del escándalo de Villa Magdalena, 32 millones al año. Y eso no ha impedido que el año pasado 36.000 niños y niñas disfrutasen durante el verano de colegios que hasta ahora permanecían cerrados, o que este año en los presupuestos se haya doblado el dinero dedicado a los comedores escolares, pasando a más de 200.000 euros. Por tanto, como ven, no es un problema simplemente de dinero, es de prioridad política. Por eso no se entiende que el único esfuerzo que haya hecho el Gobierno haya sido introducir una enmienda en la cual se descarga de la responsabilidad de financiar. Por un lado, elabora el plan, pero por otro son otros los que lo financian. Desde nuestro punto de vista, no es esa la actitud, no compartimos la idea de que ampliar los horarios escolares y organizar las actividades conviertan a la escuela en una suerte de aparcamiento para que padres y madres que se ven sometidos a condiciones cada vez más precarias tengan donde llevar a sus niños, y tampoco que se convierta en el negocio de esas empresas reconvertidas de la burbuja inmobiliaria al sector de los servicios que se dedican a ofertar pinchos a 10 céntimos. La escuela tiene que tener otro papel, no está para responder a las demandas que no se han cumplido en otros espacios, no está para responder a las derrotas acumuladas en otros ámbitos, está precisamente para interpelar al conjunto de la sociedad y ser punto de cambio. Vamos a apoyar la iniciativa, pero desde luego la actitud del Gobierno en la enmienda presentada no se corresponde con una voluntad firme de que las cosas vayan en otra dirección.